Muchas gracias, Dolores. Bueno, ahora es el turno de Beatriz Sevilla. Beatriz Sevilla, en Twitter Feminoacid, estudia física en la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante, Beatriz. Buenas tardes. Vale. Bueno, necesito vuestra ayuda un momento, ¿vale? ¿Podéis levantar todos una mano? Vale. Ahora, ¿podéis bajar la mano si sabéis... Espera, no la bajéis todavía. ¿Podéis bajar la mano si no sabéis quién descubrió que el Sol gira alrededor de la Tierra? Vale. ¿Podéis bajar la mano si no sabéis quién formuló la ley de la gravedad? ¿Vale? Muy bien. ¿Podéis bajar la mano si no sabéis quién formuló la relatividad? Vale, y ahora, ¿podéis bajar la mano si no sabéis quién descubrió cuál es el elemento más abundante del universo? Vale. Bueno, quizás tengáis alguna pista de las circunstancias que han podido llevar a que no sepamos quién descubrió esta cosa tan fundamental. Pero bueno, la persona que lo descubrió se llamaba Cecilia Payne. Cecilia Payne nació y creció en la Inglaterra victoriana, pero a pesar de ser una mujer en la Inglaterra victoriana, recibió una educación extraordinaria, porque su madre decidió que iba a educar a todos sus hijos e hijas por igual. Así que les dio una amplia educación en las artes y las ciencias, sobre todo en botánica, que a Cecilia le encantaba. Sin embargo, más tarde empezó a ir a un colegio muy conservador, solo de mujeres, donde no se enseñaban ciencias. Así que ella se lo tomó como algo que hacer por su cuenta, hasta que un día una profesora la pilló estudiando y decidió ayudarle. Y le ayudó, por ejemplo, a solicitar una beca para ir a estudiar a la Universidad de Cambridge, donde empezó a estudiar botánica y se aburrió un montón porque ya se sabía toda la botánica que le estaban contando. Cuando llevaba un tiempo en la universidad, fue a una charla de Arthur Eddington, que fue el físico y astrónomo que ayudó a Einstein a probar la relatividad general. La charla iba sobre cómo le ayudó a Einstein, que fue yéndose a África del Oeste para observar un eclipse de sol y ver cómo la luz se curvaba alrededor. Y esto le impresionó tanto a Cecilia que se fue a su casa y transcribió la charla de arriba abajo, palabra por palabra. Y luego le escribió una carta a Eddington contándole pues eso, que la charla le había flipado, que madre mía, que guay la física y todo esto. Entonces a Eddington le impresionó mogollón la pasión que mostraba Cecilia por la física y como que la adoptó como su protegida. Y entonces Cecilia decidió que realmente lo que a ella le gustaba eran la física y la astronomía. Intentó pasarse a física, pero llevaba demasiado tiempo en botánica, así que se cogió todas las optativas que pudo de física. Entre ellas, se cogió una optativa con Rutherford, que era un físico muy importante, era un físico muy importante porque descubrió que el átomo era hueco, pero también era un poco capullo, y se burlaba de Cecilia en su clase y también instaba a sus compañeros a burlarse de ella, porque la física no es un lugar para una mujer. Pero bueno, por suerte, Cecilia tenía muchos amigos astrónomos y todos le dijeron que se mudase a Estados Unidos, porque en Estados Unidos una mujer podía labrarse un futuro en la física y en la astronomía, no así en Inglaterra, porque en Cambridge, aunque dejaban estudiar a las mujeres, no les daban un título después. Así que Cecilia, ni corta ni perezosa, cogió sus bártulos, se despidió de su familia y amigos y allá que se mudó a estudiar en Harvard, con un director de tesis que se llamaba Harlow Shapley. Yo no soy muy de hacer diapositivas con texto, pero Harlow Shapley se merece la suya. Harlow Shapley estaba preocupadísimo porque Cecilia tuviera hijos, pero preocupadísimo, preguntó a todos los amigos que tenían en común si, a ver, esta tía, que no me la vaya a liar teniendo hijos, qué locura. Bueno, la otra cosa que hizo fue que cuando Cecilia descubrió que las estrellas y por lo tanto el universo estaban hechos en su mayoría de hidrógeno, le dijo, oye, a ver, que esto contradice un poco el consenso científico,
no le des mucha importancia, y luego lo descubrió él por otros métodos 4 años después y lo publicó, dedicándole a Cecilia apenas una nota al pie de página. Pero bueno, para entender la tesis de Cecilia Payne, primero hay que entender cómo funciona la ciencia, y la ciencia construye sobre lo que había antes. Y en este caso, lo que había antes era el trabajo de las computadoras de Harvard, que eran un grupo de mujeres que, con un salario de mierda, o sea, el equivalente a $6 de hoy en día, que es menos que el salario mínimo americano, se dedicaban a hacer muchos cálculos y a catalogar estrellas con su brillo y su espectro. Entre las computadoras de Harvard estaba la gran Annie Jump Cannon, que catalogó ella sola más de 200.000 estrellas y además inventó un sistema de clasificación de estrellas por su color, que es el que todavía se usa hoy en día. Y bueno, para que entendáis lo que hacían tanto Annie Jump Cannon como Cecilia Payne, os tengo que explicar esto. Si tú tienes una luz y la pasas a través de un gas frío, este gas va a absorber ciertos colores y entonces al desdoblar luego la luz con un prisma y tal, se ve que faltan ciertos colores. Y si tú coges un gas y lo calientas hasta que emite luz, va a emitir luz en unos colores que están ahí, que no se ven mucho, pero bueno. Y lo guay, que es una cosa que a mí cuando lo aprendí en bachillerato me flipo, es que si tienes el mismo gas, cuando absorbe luz y cuando emite luz, los colores que absorbe y los que emite son los mismos. Este en concreto es el del hidrógeno, que fue el que Cecilia Payne vio mogollón, porque las estrellas estaban hechas de hidrógeno. Entonces, lo que descubrió Cecilia Payne con esto es que las estrellas, o sea, los colores de las estrellas no se debían a la composición, que era lo que se pensaba, porque se pensaba que las estrellas estaban hechas pues, de carbono, de silicio, tal como la Tierra más o menos. Pero Cecilia Payne descubrió que los colores se debían a la temperatura, siendo las rojas las más frías y las azules las más calientes, y que en realidad estaban todas hechas más o menos de lo mismo, que es de hidrógeno y un poquito de helio. Y bueno, Cecilia Payne publicó su tesis, publicó un montón de libros, publicó, bueno, cinco libros, no son tantos, pero vale, 5 libros. Un montón de artículos científicos y ganó como 10 premios, entre los cuales el premio Annie Jump Cannon de astronomía. Además, fue la primera profesora titular en Harvard y fue la primera jefa de departamento también en Harvard, de astronomía concretamente, a pesar de que siempre le pagaron menos que a sus compañeros hombres. Pero bueno. Lo que a mí me gusta de esta historia es que Cecilia Payne, además de trascender sus circunstancias, encontró su pasión y lo que a ella le gustaba de verdad y decidió que todo el resto de cosas en su vida se supeditaban a ello. De hecho, Cecilia Payne dijo que solo deberías dedicarte a la ciencia si nada más te satisface, porque eso es lo que vas a recibir si te dedicas a la ciencia, nada. Que lo dijo de verdad, que no me lo he inventado. Pero bueno, por algún tipo de justicia poética, Cecilia Payne no se hizo famosa, pero su director de tesis, el que le robó un poco el descubrimiento, tampoco se hizo famoso, que esto es otra cosa que a mí me gusta un montón. Pero bueno, en realidad, lo que más me gusta de esta historia es que tanto para llegar a este punto, como para que Cecilia descubriera lo que descubrió, como para que nosotros sepamos que Cecilia fue la que hizo este descubrimiento, hicieron falta las mismas cosas: su tenacidad, hidrógeno y tiempo. Muchas gracias.